otros, como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estar delante de tu presencia. Gracias por la vida de todo tu pueblo que tú has traído en este día, Señor. Y queremos invocar tu nombre, Señor amado, para que tu gracia sobreabunde en la vida de todos nosotros, Señor, que tú hables en esta noche, Padre Santo. Estoy delante de tu presencia como un instrumento en tus manos, Señor mío. Concédeme gracia, sabiduría, sencillas palabras para poder hablar y alentar a tu pueblo en el nombre de Jesucristo, Señor mío. El anhelo y el deseo de nuestro corazón es que tu nombre sea glorificado y que nosotros podamos alcanzar la madurez y entender cada día más el plan y el propósito que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Bendecimos y alabamos tu nombre y encomendamos nuestra vida en tus manos y atamos toda fuerza de perturbación que quiera introducirse, Señor mío, para poder distraer esta hermosa reunión que tú nos estás concediendo. Que la gloria, la honra y la alabanza sea para ti, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos por parte. Mientras estaba meditando en la palabra del Señor, me estaba mensajeando también con el pastor Pablo, le comuniqué que ya estábamos acá y que él me había dicho el día de ayer, pero después yo no me pude comunicar con él para avisarle que sí venía, o sea, que se quedara tranquilo, que venía a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. El día domingo iba a venir, pero bueno, después hubo un cambio de planes. El pastor Pablo vino para este lugar, iba a venir mañana, pero se ve que se le pasó por alto que mañana no hay reunión y que hay votaciones. ¿Amén? Entonces se cambiaron un poquito las cosas, pero bueno, Dios hace como Él quiere y nosotros estamos para obedecer. ¿Amén? Como decía este pasaje que ahora vamos a estar mirando, que como administradores de Dios tenemos que saber que hay muchos requisitos para poder cumplir delante de la presencia de Dios y poder servirle a nuestro Dios. Y dentro de esos requisitos está la obediencia, que es lo que nosotros necesitamos. Amén. Primeramente a la palabra del Señor y a Dios. Amén. Y para poder obedecer, y después sabemos que la bendición, que aparejada a la obediencia, viene la bendición. Amén, amado hermano. En ese mensaje que me hablaba el pastor Pablo, decía que él cuenta con un ejército para poder presentar batalla a todas estas cosas que están sucediendo. Por ejemplo, hablábamos de los comicios del día de mañana. Ahora, todos nosotros vamos a votar, ¿amén? Y cada uno sabe lo que va a hacer. Nosotros como cristianos primero oramos al Señor y que Dios nos conceda la gracia de poder guiarnos y que Él nos ayude a hacer la mejor elección. Porque uno siempre vota con esperanza, ¿o no? Uno siempre vota con esperanza. Nosotros sabemos que son los hombres que nos gobiernan, pero también sabemos que Dios está primero para nosotros. ¿Amén? ¿Por qué? Porque sabemos que es nuestro Dios quien pone reyes y saca reyes. ¿Quién lo dice? Lo dice su palabra. Y nosotros lo creemos. Amén, amados. Entonces, viendo que Dios nos va llevando, cómo Dios nos instruye, cómo Dios nos habla y nos enseña, y nosotros tenemos la oportunidad de poder llevar a la práctica todo esto que aprendemos. Amén, amados. Entonces, el pastor me decía de que de 0 a 7 de la mañana todo el pueblo del Señor va a estar orando. Y Él los invitaba a todo aquel que quiere, sienta en su corazón, de poder participar. Se van a anotar de 2 a 3 hermanos por hora para poder orar. ¿Se entiende? Entonces, de 0 a 7 de la mañana se va a anotar por hora 2 o 3 hermanos. Todos, ministros, de ministros para abajo, todos los hermanos, todo el que sienta en su corazón de poder presentar batalla y de poder orar por nuestro país en el cual nosotros vivimos, estamos y necesitamos que Dios gobierne esta nación. No los hombres, sino que Dios meta su mano e intervenga a favor de todo su pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros orando y haciendo lo que Dios nos manda, obedeciendo como decíamos recién, vamos a lograr que se cumpla esa palabra que dice en la palabra de Dios para todos nosotros, que en este siglo podamos vivir quieta y reposadamente. Amén, amado. ¿Dice así su palabra o no? Entonces significa que podemos lograrlo. Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿no se va a poder lograr todas estas cosas? Seguro que sí. Seguro, yo estoy convencido de que sí.
¿Se entendió, amados? Bueno, esto es lo que pidió el pastor Pablo y dijo: yo cuento con el ejército del Señor que el Señor me dio y yo sé que ustedes van a obedecer a este pedido de su siervo, amén, y que todos juntos nos podamos anotar. Yo ya me anoté, le mandé que me anotaran ahí, que estaban haciendo una lista en la iglesia de allá donde pertenezco, que es la iglesia central. Acá es la iglesia donde está trabajando y dirigiendo el pastor Cabral, pero están ustedes que son los colaboradores, ¿vio? Por algo es la palabra de Dios en este día, en esta noche. ¿Cuántos van a estar atentos? Gloria al nombre de Jesús, para mí también, porque esto es confirmación ya de lo que venía meditando, y que nosotros podamos cumplir el plan y el propósito de Dios que Dios ha establecido para todos y cada uno de nosotros. No serán los mismos, pero hay algo que sí es lo mismo para todos nosotros, y es que Dios nos quiere llevar a alcanzar la madurez, porque dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. Amén, amados. Y ahí entramos todos. Amén. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios? Ahora podemos mirar que Dios nos ha dado la dirección, nos ha dado su palabra, podemos ver cómo Dios nos va llevando por medio de su consejo. Vemos que a través de su consejo viene la iluminación para nuestras vidas, que es luz a nuestros pies, su palabra, lumbrera a nuestro camino. ¿A qué camino? Y al camino diario que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Amén. Por ejemplo, estas cosas que estamos viviendo, hoy nos toca vivir días de elección para nuestro país, pero Dios nos ha dado la luz, la gracia y la sabiduría para poder optar la mejor decisión. Amén, amados, como cristianos. Y saber que nosotros pertenecemos no a esta nación, sino al reino de Dios, pero estamos en esta nación, si es que el Señor no nos lleva antes. Amén. Y tenemos que vivir acá. Entonces tenemos la oportunidad de poder, como administradores, poder orar por nuestra nación, por nuestro país. Así que la palabra del Señor, el apóstol Pedro en aquella oportunidad, también hablando a su pueblo y enseñando, en la primera carta dice: cada uno según que ministre, cada uno según, hablando de los administradores, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buen administrador, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora miramos, la gracia del Señor, el favor de Dios lo hemos recibido todos. Y esta administración que habla el apóstol Pedro a los hermanos, le está hablando a una iglesia general, no está hablando a los administradores específicos, por ejemplo, ministros, cada uno con sus dones, evangelistas, pastores, no, está hablando a la iglesia en general. Amén. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor, administradores, es para todos nosotros, como iglesia del Señor. Por ejemplo, este pedido que hizo el pastor Pablo, para que todo el pueblo pueda participar. ¿Por qué? Porque acá como administradores tenemos acceso al trono de Dios, arrodillándonos y hablar con nuestro Señor para que Él tenga misericordia del pueblo argentino, de todo el pueblo argentino, a donde estamos nosotros. Amén, amado hermano. Entonces miramos cómo el apóstol Pedro le habla a los hermanos y dice que cada uno ministre según el don que haya recibido. Ahora miramos nosotros. No todos tenemos el mismo don. Por ejemplo, Dios me ha concedido el don de pastor, soy pastor para ministrar al pueblo. No es lo mismo que un evangelista. No es lo mismo, yo sé que usted lo sabe. Por ejemplo, su pastor tiene el don de maestro y yo no tengo el don de maestro. Puedo predicar la palabra, pero no puedo enseñar como el don de maestro lo enseña. Amén, amado hermano. Usted como hermano, ¿qué es lo que va a hacer con el don que Dios le haya dado? Si usted no lo sabe, yo lo invito y lo aliento en el Señor a que pueda descubrir eso que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque usted no está acá para calentar bancos, sino que Dios lo ha llamado con un plan y un propósito. Amén, amado. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? Bendito sea su nombre. Entonces que podamos ver que Dios nos ha llamado con un plan y un propósito y que todos somos útiles en las manos de Dios. Que todos somos importantes como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces que cada uno de nosotros nos miremos al que está al lado y sepamos que nosotros sabemos, hay cuadritos colgados ahí, que un miembro no puede despreciar la función del otro miembro, porque una pierna necesita la otra. Amén, amados. Entonces, mirando todos estos principios y estos conceptos de la enseñanza de la palabra de Dios, vamos al consejo del apóstol Pedro y dice que cada uno sea un buen administrador. Entonces miramos, ¿administradores quiénes son? Podemos ver un montón de tipos de administradores. Están los que administran bien y están los que hacen mal el trabajo. Amén. Y yo sé que Dios los ha llamado para que sea un buen administrador de los misterios de Dios, que tiene que ver con su gracia,
que tiene que ver con esta salvación que hemos recibido, que tengamos que vigilar nuestras vidas, que tengamos que mirar nuestra conducta frente a las cosas que Dios nos ha dado y nos ha concedido. Amén, amados. Por ejemplo, yo sé que el Señor, y ustedes estuvieron escuchando, las advertencias de Dios. ¿Por qué vienen las advertencias de Dios? Porque Dios quiere que alcancemos lo que Él tiene preparado para todos nosotros. Él nos quiere seguir bendiciendo. No es que terminó acá la bendición. Dios nos quiere seguir bendiciendo más todavía. ¿Cuánto creen que van a recibir más bendición de Dios, amados? Entonces, de poder ver que Dios nos advierte de los peligros. ¿Se acuerdan cuando estuvieron? No sé si muchos estuvieron escuchando. Yo sé que el pastor les estuvo hablando acerca del aguijón de la muerte. ¿Cuántos juegan con el aguijón? Ponía, por ejemplo, del escorpión que tiene el aguijón. Cuando se le corta el aguijón, solamente queda un animalito indefenso. ¿Por qué? Porque no tiene el aguijón, no corre ningún peligro. Amén, amados. ¿Por qué recordamos estas cosas? Porque Dios nos ha puesto para eso. Amén. ¿Para qué? Para poder redarguir, exhortar, corregir, instruir en justicia, a fin de que todo el pueblo del Señor esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén, amado. Entonces, nosotros somos enviados de parte de Dios para poder recordarles estas cosas. Reciba lo que es la palabra de Dios. Amén, mis amados. Entonces, Dios nos advirtió en estos días acerca del aguijón del pecado. También Dios nos advirtió y nos enseñó, aparte de advertirnos de todo ese tipo de cosas, de cómo acercarnos a Dios y librarnos de ese peligro. Amén. Por ejemplo, cuando nos habló acerca del pasaje ese de Primera de Crónicas, cuando habló del varón ese, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, que no lo escribí, muy bien, Jabes, muy bien, de ese pasaje que significa dolor. Amén. Entonces miremos, ¿qué estaba haciendo? Estuvo en una situación desesperante, o sea, tenía un dolor, estaba sufriendo por algo. Ahora miramos nosotros, venimos delante de la presencia de Dios a presentarle un culto a Dios. Y recién hablábamos con un hermano ahí y decíamos que qué importante tener en cuenta todo este conocimiento que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y presentamos un culto a Dios haciendo un sacrificio vivo delante de su presencia. Después de todas las cosas que nos ha pasado durante el día, durante esta semana, los días pasados, ¿cuántas cosas nos han acontecido? Que a veces uno, por las situaciones, no quiere venir a la reunión. Porque está cansado, porque tuvo un problema o por ahí no tiene ganas de venir. Pero sin embargo hacemos el esfuerzo por la gracia de Dios, impulsado por el Espíritu Santo de Dios, que hace y nos trae a que estemos delante de su presencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rindiéndole un culto a nuestro Señor como Él mandó. Y estamos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios. Amén, amados. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es quien nos trae y quien nos lleva? ¿Cuántas cosas podemos recibir a través de la persona que el Señor ha dejado? Amén, amados. Entonces, de poder ver todo este tipo de cosas que Dios nos está hablando y recordando, es lo que nosotros tenemos para poder hacer un buen servicio delante de su presencia, como buenos administradores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora miremos, ¿el Señor a dónde está? A la diestra del Padre, sentado en los lugares celestiales. ¿Y nosotros dónde estamos? Estamos acá, en esta oportunidad, en esta nación argentina que recién estamos hablando, pero somos miembros del cuerpo de nuestro Señor. O sea que Cristo está sentado a la diestra de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Parte de su cuerpo. Amén. Y como miembros, cada uno de nosotros cumplimos la función del Señor. Mire qué tipo o qué tamaña administración de Dios podemos hacer. Amén, amado hermano. Si nos ponemos a pensar un segundo, mire las cosas que Dios nos ha concedido. Qué importante poder tener en cuenta por el conocimiento que Dios nos va dando todas estas cosas y darle el valor que realmente se merece. Amén, amados. No lo digo por usted, mire que estoy meditando en cuanto a la palabra de Dios porque Dios me va haciendo entender cosas a mí también. Amén, amados. Entonces, de poder ver que tenemos la oportunidad de poder llevar beneficio al prójimo, al que está al lado, al que está en su casa, al que está en su trabajo, a donde quiera que usted se mueve, usted tiene la oportunidad de poder ser un buen administrador de los misterios de Dios. Como padre, como madre, como hijo adolescente y hasta como niño, porque los niños también van siendo instruidos y muchas veces nuestros niños también dan su porción de conducta en cada uno de los lugares donde están. Amén, amados. Entonces yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir con todos ustedes. Porque también uno, mientras va sirviendo a Dios, va comprobando la palabra de Dios y experimentando ese tipo de cosas que Dios permite que uno experimente. Amén, amados. Como administrador de Dios, también por la gracia de Dios y por la fe,
en una oportunidad, yo le comentaba recién al pastor José de que estaba trabajando en Derqui, y le comentaba que Dios me había concedido esa gracia de poder ir y abrir puertas. Entonces se abre una puerta, queda un ministro establecido y me mandan para otro lugar, a otro lugar. Se abre otra puerta y me mandan para otro lugar. Y cada uno de los lugares va quedando un ministro y se forma una iglesia, una puerta, a donde todo el pueblo del Señor va y le rinde culto a Dios y busca la presencia de Dios y son enseñados por Dios a través del ministro que Dios deja. Amén. Y en esta oportunidad estoy trabajando, les voy a contar este testimonio en Derqui, que pertenece a Pilar. Amén, amados. Pertenece a Pilar. Estábamos trabajando y empezamos a trabajar con un grupo. Y había un grupo de unos numerosos hermanos. Entonces el pastor había puesto un dirigente y bueno, después como que los hermanos dejaron de ir y no iban y después los hermanos por ahí me dijo uno, me dijo otro y me dijo otro. Entonces yo pensé, no vaya a ser cosa que Dios me está preparando esta oportunidad para poder ir y visitar a los hermanos y poder ayudarlos por ahí, ¿por qué no? A que el grupo siga adelante, porque parecía que se iba a cerrar el grupo. Entonces le comenté al pastor de la invitación de los hermanos y el pastor me dijo, y anda y fíjate y probá, me dijo. Comprobar, total, vas y venís, pero fíjate a ver qué es lo que pasa. Entonces me dio algunas directivas, algunos consejos del pastor y fui. Entonces fui, como le decía recién, uno se mueve con esperanza, se mueve con fe, porque ahí es donde Dios nos ha introducido, amén, a poder vivir por la fe. Amén, amados. Entonces pude ir a ese lugar. Y sabe que estaba la esposa, el esposo, el dueño de casa del grupo en ese lugar, y estaban los hijos y había una hermana más, o sea, eran 4 o 5. Fui, los visité, se pusieron contentos. Entonces Dios nos fue llevando, fui a otra reunión, después le comenté al pastor y volví a ir, y así empezó sucesivamente las reuniones de grupo. Todos los jueves iba y se hacían los grupos y empezó a salir los hermanos de todos lados. No solamente los hermanos que pertenecían al grupo empezaron a volver, sino que empezó a agregar el Señor hermanos de otro lugar. Familias enteras que se estaban congregando en otros lugares, tomaron contacto con los hermanos y vinieron al grupo. Y si Dios así lo permite, pronto se va a abrir una puerta. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque nosotros obedecemos a nuestro Dios. ¿Amén? ¿Por qué les comento esto? Porque mañana le puede pasar a usted. Amén, amado hermano, como un siervo, como un hermano, como una hermana, puede dar una palabra de aliento y poder alentar y poder hacer resurgir o revivir a alguien de una muerte espiritual de las cuales Dios nos ha sacado a nosotros. ¿Sabe qué? Cuando hablaba del aguijón de la muerte, el Señor, por boca de su siervo, cuando hablaba decía, ¿cuántas veces hemos sido llevados de acá para allá jugando con ese tipo de cosas y nosotros no sabíamos el peligro que corríamos jugando con el aguijón de la muerte, que es el pecado? Amén. Pero ahora, gracias al Señor por su palabra y por el conocimiento que Dios nos ha dado, que nos ha libertado del pecado y nos ha hecho siervos de la justicia. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios por eso? Ahora, mire cuántos hay en este lugar. Están en Merlo, en Campanilla, en el lugar que Dios ha establecido para todos ustedes. ¿Y para qué se piensa que Dios lo ha llamado a este lugar? Si no es para transformarlo en una herramienta útil para que usted pueda llevar beneficio a otro. Amén, amado. Entonces es para tener en cuenta y para poder meditar en esta porción de su palabra. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea. Amén. Ahora, cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios, el favor inmerecido que todos nosotros lo conocemos al dedillo cuando Dios nos habla. Entendemos las cosas que Dios nos habla. Por la fe podemos entender y por la sabiduría que Dios ha derramado en todo su pueblo. Recién estábamos comentando que vieron que mis hijos son músicos y bueno, van a un montón de iglesias que por ahí el pastor lo manda porque trabaja con el pastor. Entonces le piden músico al pastor y el pastor los manda. Entonces recién hablamos con un hermano ahí mientras estábamos meditando en la palabra de Dios y decíamos cuántas cosas Dios nos ha dado para que nosotros podamos mirar, porque podemos ver que las otras iglesias entretienen a la juventud
o a la gente grande también que está entre medio de los jóvenes, con este tipo de cosas. Y no yendo a la palabra de Dios, sino haciendo un evento musical y cuántos tipos de distracciones para poder sostener al pueblo. ¿Sabe por qué le comento esto? Porque en Derqui pasa exactamente lo mismo. Hay muchos hermanos que están apartados y quedados, que se están perdiendo bendiciones de Dios y que nosotros tenemos la oportunidad de poder hablar la palabra de Dios, alentarlos y hacerlos a que vuelvan. Amén, amados. ¿Por qué? Porque hay en otros lugares que los entretienen con este tipo de cosas y no hay lo que las ovejas necesitan. ¿Qué es lo que necesitan las ovejas? Primero, un buen administrador. Amén. ¿Por qué? Porque el administrador, ¿qué hace? Toma las cosas de Dios y le da de alimento a las ovejas, a su pueblo. ¿Qué le da? El alimento. ¿Qué tiene la oveja? Tiene que alimentarse y beber agua, solamente eso. Amén. Y es más, después si engorda bien la oveja, ¿qué hacen en el campo? Yo soy del campo y sé que lo que hacen. Le sacan la lana y hacen unos pesos en el campo. Y después, si tiene que comerse un cordero, se los come. Amén. Entonces miremos, nosotros somos la oveja del Señor. Nadie nos va a sacar la lana. Amén. Nosotros damos de gracia, porque de gracia recibimos. Amén, amados. Lo que Dios nos da, nosotros damos al Señor. ¿Por qué? Porque fuimos instruidos. ¿Pero qué viene la oveja? ¿Para qué viene la oveja al redil? En este espacio. ¿Para qué viene la oveja? Para buscar el alimento y el agua que necesita. ¿Cuántos reciben el alimento espiritual en este lugar? ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios por eso? Amén, amados. ¿Ve lo que es la palabra y la gracia de Dios que nos da? Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Tenemos que darle gracias a Dios por esas cosas. Cada vez que venimos a este lugar o cada vez que nosotros nos reunimos en aquel lugar, tenemos el alimento y el agua espiritual que nosotros necesitamos para estar fortalecidos, bendecidos, cuidados. Y todo lo que nosotros necesitamos lo recibimos de parte de Dios. Amén, mis amados. Administradores. Entonces el apóstol Pedro acá le habla a una iglesia en general, no está hablando en administradores específicos, sino a todos, varones y mujeres. Amén, ahí entramos todos. Gracias al Señor por su gracia. En la segunda carta del apóstol Pedro, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 también, hay un pasaje hermoso que el apóstol Pablo le escribe a los corintios y me quedé meditando en un requisito muy importante que hace falta para los administradores. Amén. Porque ahora miramos, nosotros nos fuimos de este lugar y cada uno está en su hogar. Mañana cada uno sale a hacer sus actividades, pero sin embargo los ojos del Señor, aquel que creó el ojo, el que creó el oído, el que creó todas las cosas, que nos formó, nos hizo y nos estableció, está mirando todo. Entonces yo me voy de acá, hago mi vida y usted no me ve qué es lo que hago, pero hay alguien que está mirando. Amén, amados. Dice así el apóstol Pablo, escribiéndole en su primera carta a los Corintios: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Miremos me llamó la atención el requisito que cada uno de los administradores necesita. Entonces mirábamos, recién hablábamos y decíamos que por ahí en otros lugares los entretienen con un montón de tipos de eventos para poder sostener a los hermanos, pero los hermanos no reciben lo que necesitan, que es el alimento espiritual, que es lo que Dios ha dado, su palabra, para que el pueblo esté nutrido y esté bien engordado y bien cuidado de todos los peligros que le asedian. Amén. Nosotros recién hablábamos y decíamos que Dios nos advierte de todos los peligros. Significa que estamos preparados para que cuando el peligro venga. Amén, amado. Y acá a los administradores específicos le dice de que se requiere algo, que sea hallado cada uno fiel. Ahora, ¿quién es el que nos toma este examen? Si somos fieles o somos infieles. Nuestro Señor. Por eso decíamos que cada uno de nosotros nos vamos a nuestros respectivos hogares. Mañana hacemos todas las cosas que Dios permita en lo secular, pero hay alguien que está mirando nuestra conducta. Porque nosotros recibimos el alimento espiritual de este lugar y después nos fuimos. Pero algo tenemos que hacer con el alimento que Dios nos ha dado. Él nos bendice y nosotros debemos ser de bendición. Amén, mi amado. ¿Se va entendiendo? Gloria al nombre de Jesús. El apóstol, en la carta a Tito también, el apóstol Pablo le escribe a Tito en su carta y dice así:
Lo tenía marcado, lo perdí. Gloria a Dios. Capítulo 1, verso 7. Lo tenemos. Gloria a Dios. Porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador y bueno, todo lo bueno que le enumera. Ahora miremos, el apóstol Pablo le escribe a Tito y lo dejó en una iglesia, en Creta lo deja para que corrija lo deficiente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el administrador? Hacer un tipo de trabajos específicos. ¿Amén? Entonces tiene que hacer un tipo de trabajo específicos, pero deja algo y le da un consejo. Y le dice, verso 7, porque es necesario, dice, o sea, tenemos una necesidad. Los obispos tienen una necesidad. Las hermanas tienen una necesidad. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, y ahí nomás nos detenemos y ya tenemos cuantas cosas por mirar. Amén. Le digo porque a mí me pasa. Yo no soy, a mí me ve por ahí, pero cada uno tiene su personalidad, su carácter. ¿Y cuántas veces uno está distraído y enseguida se enoja? Pero acá dice no iracundo. Amén. Le digo porque a todos nos pasa. Todos estamos en una naturaleza humana. Amén. Tenemos esta naturaleza que a veces se manifiesta yendo en contra de la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en esta noche? Que cada uno de los administradores tengamos la diligencia suficiente para poder ser un buen administrador de las cosas que hemos recibido de parte de Dios. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios por eso? Gloria al nombre de Jesús. ¿Se entiende, amados hermanos? Esa es la idea, de que se entienda qué es lo que Dios nos quiere decir. Ahora el pastor de ustedes no está, se fue, pero que cada uno de ustedes, ¿qué es lo que va a hacer cuando su pastor no está? Todos tenemos que ayudar a que esto se sostenga, que esto siga floreciendo, y mucho más cuando no está su siervo. Amén. Entonces que la gracia de Dios florezca, se vea, el pastor venga, se encuentre con todo el trabajo bien hecho y aún mucho más. Entonces que el pastor vea que el trabajo que hizo no lo hizo en vano, sino que hubo resultados. Amén, mi amado. ¿Se pone contento por ser participante de todas estas cosas? Gloria al nombre de Jesús. Por eso que llegué, y siempre que llego, y digo siempre lo mismo, me encuentro en mi casa, me siento como en mi casa, y gracias a Dios por todos ustedes, que siempre la gracia de Dios se ve, cómo atienden a los hermanos, a los ministros que vienen, de poder ver la iglesia llena, de poder ver la obra de Dios, de poder ver cómo va avanzando, de poder ver lo material, y eso habla mucho del pueblo que hay acá adentro. Amén, mi amado. Significa que Dios va llevando, porque cuando Dios no está, nosotros sabemos las cosas que pasan. Amén. Si no hay palabra, dirección de Dios, si no hay todas esas cosas, el pueblo se desenfrena. Si no hay revelación, el pueblo se desenfrena. Pero como hay revelación, el pueblo se queda, está, sirve, se ve la gracia de Dios, el amor de Dios. Amén, mi amado. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios por eso? Gloria al nombre de Jesús. Así que esta es la palabra para todos nosotros en esta noche. Administradores de Dios. Se busca. Nosotros sabemos que nosotros estamos, Dios nos ha llamado, estamos, pero hace falta más. Hace falta más. ¿Y quién va a ser los intermediarios para que esos más que faltan vengan a este lugar? Nosotros. Nosotros. Amén, amados. Por eso les comentaba de que Dios, el Señor me sorprendió cuando fui a trabajar en un grupo. Había 2 o 3 y después empezaron a fluir hermanos de todos lados y de poder ver la mano de Dios, porque no es uno, es Dios quien tiene algo preparado para que nosotros podamos estar atentos y ser como Dios quiere que seamos, buenos administradores, estar atentos en todas las cosas, estar atentos en la reunión, en el orden de culto, en los nuevos que vienen. ¿Cuántas cosas podemos estar atentos? Amén, mis amados, mucho más aquellos que anhelan y desean un obispado. ¿Cuánto más? Entonces, no todos van a ser evangelistas, no todos maestros, no todos pastores, pero cada uno de nosotros debemos estar atentos y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que Dios nos ha dado. Porque es un don lo que Dios da. Entonces, el don, eso se tiene que ir manifestando. Nosotros tenemos que anhelar y desear y pedirle a Dios que nos ayude a poder descubrir eso que tiene para nosotros. Yo no lo supe, miren, no sé, gracias a Dios por el regalo que Dios me hizo.
Siempre anhelaba, decía, bueno, un día que sea diácono voy a estar acá, voy a ayudar allá. Y el Señor un día me sorprendió y me dio el don de pastor. Amén. Pero había algo que había en mi corazón, era amar a los hermanos primero y hacerme amigo de los hermanos. Significa, ¿por qué le decía y anhelaba esas cosas? Porque alguien me enseñó. Amén. En una prédica el pastor Juan decía esas cosas, decía, ¿por qué no primero? Y el pastor Pablo también predicó de lo mismo y dijo, ¿por qué no primero hablamos y amamos y le pedimos a Dios amar a nuestros hermanos, al prójimo, y después que Dios dé los dones? Porque el don no garantiza la fidelidad, y esto nosotros lo sabemos. Pero cada uno de los administradores tiene un requisito, que sea hallado fiel. Amén, amados. Entonces, de poder ver que Dios, por medio de la palabra del Señor, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Nos da palabra, nos da consejo, nos da dirección, nos da protección, nos enseña que tengamos comunión los unos con los otros, que vivamos en sanidad, en santidad. Dios nos da sanidad cuando estamos enfermos. Dios nos provee de un montón de cosas. Nos da el alimento, nos da el agua, nos da la fuerza, la fortaleza para poder estar. Después de haber estado cansado, trabajado todo el día, tiene la fuerza, el vigor para poder estar delante de su presencia, rendirle culto. ¿Cuántas cosas nos da? Ahora, todas esas cosas están, pero ¿cómo las tenemos nosotros? ¿Cómo nos apropiamos de todas esas cosas? Si no es como el Señor nos viene hablando, si no es por la fe y con un corazón humilde, sencillo, nos acercamos delante de su presencia, no lo vamos a poder lograr. No lo vamos a alcanzar, porque todas estas cosas que Dios nos da, solamente lo podemos tomar por la fe. Amén, amados. Así que miremos, todas las cosas están dadas para que nosotros lo podamos lograr. ¿Cuántos creen que lo podemos lograr? Si no fuese por la fe, no lo podríamos decir amén. Amén, mi amado. Si no fuese por la fe, no lo podríamos lograr. Así que gracias al Señor por el consejo de su palabra, amados. Amén. Para ir cerrando, los invito a abrir en Romanos, capítulo 12, verso 6. Puede dar un fuerte gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Dice así la palabra del Señor. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Si nos pusiéramos a meditar y a desmenuzar todo lo que hay detrás de todo este pequeño pasaje de la palabra de Dios, nos llevaría un montón de tiempo. Pero si nosotros miramos lo que Dios nos enseña, enseguida podemos hacer un pantallazo y cuántas oportunidades tenemos nosotros para poder desarrollar estas cosas que dice. Porque una cosa es cuando está en la palabra del Señor, nosotros fuimos enseñados, pero otra cosa es cuando lo llevamos a la práctica y hacemos a que eso sea una realidad. Si nosotros lo leemos solamente queda en palabras, pero si nosotros lo llevamos a la práctica va a quedar en una acción, que no es solamente palabra. Amén, mi amado. Ahora el Señor quiere manifestarse a través de todas estas acciones, pero cada uno de nosotros debe cumplir una función como miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, dice, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahora, no son todos profetas. Amén. No hay todos profetas. O si el de servicio, en el servir, no todos están sirviendo, no todos son porteros, no todos traen la palabra, no todos van a predicar, algunos no van a predicar. Amén, amado hermano. Entonces miremos la palabra de Dios, enseguida nos lleva a la meditación y cada uno de nosotros nos podemos ubicar en el lugar, en el cuerpo de Cristo. En cada uno de nosotros nos podemos ubicar según el lugar que Dios tiene asignado para nosotros. Amén. El pastor en el lugar de pastor, el evangelista en el lugar de evangelista, el predicador en el lugar donde va a predicar, el que sirve en su servicio, el que dirige con solicitud, dirigiendo. Amén. Enseguida podemos ver un montón de tipos de cosas. Y si no es por la gracia de Dios, no podríamos entender todo este tipo de cosas que Dios nos habla en esta noche. Amén, mi amado. ¿Se entiende? ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios?
Esto es lo que el Señor puso en mi corazón y quería compartirlo con ustedes. Yo sé que es palabra de Dios porque es confirmación de Dios. Cuando el pastor me habló, me mandó este mensaje, dije, bueno, ahora es como que me quedé tranquilo. Esto es lo que el Señor tenía preparado para todos nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque traje una palabra que nosotros sabemos que es así, necesitamos este tipo de cosas. Ser diligentes porque Dios nos ha puesto como administradores. Amén, amados. ¿Cuántos administradores de los misterios de Dios hay en este lugar? Amén. Levante la mano y digo, gloria a Dios, amén, yo lo soy. Amén. Porque todos debemos administrar todas estas cosas que Dios nos ha dado. Cada uno en su lugar específico que Dios le ha puesto. No todos son ministros, no todos son hermanos, no todos son padres, no todos son madres, no. Cada uno de nosotros debemos manifestar la verdad de Dios a través de nuestras vidas. Y para eso Dios lo llamó a usted y a mí. Amén, amados. ¿Se entendió? Gloria al nombre de Jesús. Esto es lo que yo tenía preparado, había preparado, meditando, rogándole a Dios que me conceda palabra de gracia, de sabiduría, para poder hablar con palabras sencillas que el pueblo pueda entender. Amén. Y que Dios nos siga llevando a todos, porque yo estoy en este proceso igual que usted. Estoy aprendiendo, estoy creciendo y sé que quiero ir por más. ¿Por más qué? ¿Qué es lo más que tenemos? Y alcanzar la medida de fe que Dios quiere que alcancemos, hacer la mejor persona que Dios quiere que sea, que cada día sea mejor, un mejor ministro, un mejor administrador, juntamente con usted. Y todos vamos a conformar ese cuerpo espiritual que Dios quiere que nosotros conformemos. Amén, mis amados. Los invito a que todos juntos nos pongamos de pie. Yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Gracias al Señor también por su atención, que estuvieron muy atentos para poder recibir la palabra de Dios en esta noche. Y que el Señor siga bendiciendo, los colme de bendición, sigan prosperando en su obra. Amén, amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque siempre nos alientas, siempre nos das consejo. Siempre, Señor mío, nos muestras el camino para poder seguir como buenos administradores, Señor mío, tu pueblo delante de ti, oyendo el consejo de tu palabra, Señor mío. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por todo tu cuidado para todos nosotros. En el nombre de Jesús te ruego por sus vidas que tú le bendigas, que en la meditación se encienda el fuego y le hagas entender mucho más de lo que supe hablar o explicar, Señor mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Le alabamos en gratitud al Señor, le alabamos todos juntos al Señor, amados. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios? ¿Está contento? Yo también estoy mucho más contento que usted por estar con usted.